del constitucionalismo y habíamos empezado a ver lo que se denomina la etapa del constitucionalismo clásico, sin perjuicio de que hay autores, nosotros vamos a ver el clásico, el social, y vamos a ver en el modelo del constitucionalismo que estamos ahora. O sea que vamos a ver tres modelos, el modelo del constitucionalismo clásico, el constitucionalismo social y lo que podemos definir como un constitucionalismo contemporáneo que yo defino como constitucionalismo de la integración. Sin perjuicio de esto, hay autores que amplían este cuadro y nos dicen, y yo creo que lo había repetido en la última clase, que el constitucionalismo no nace solamente con el momento clásico, con las constituciones escritas, codificadas, racionales, sino que se pueden encontrar constitucionalismos antiguos, medievales. Esto quizás, si yo lo repetí tal cual, es para cursos de posgrado, pero quiero que lo tengan en claro, que si bien nosotros arrancamos con el constitucionalismo clásico, que es aquel en donde las constituciones empiezan a ser escritas y codificadas, eso es sin perjuicio de que en épocas anteriores no hubiera también modelos constitucionales. En este constitucionalismo clásico que vimos la última clase, el tema esencial es la aparición del concepto de Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Es el sistema por el cual todos los habitantes de un mismo territorio se rigen por la misma ley, sin perjuicio que ellos sean los que creen la ley o no. La gran revolución de la aparición del Estado de Derecho era para enfrentar la monarquía, pero habíamos visto en otras clases que en la monarquía el rey y los cortesanos no se sometían a la ley que ellos sancionaban. La ley era para el pueblo, pero no para los detentadores del poder. El Estado de Derecho que aparece con el sistema republicano, la ley es para todos, no importa si sos el creador o el destinatario, la ley es para todos. Esta es la aparición, este es el concepto de Estado de Derecho. Por eso nosotros decimos que vivimos en un Estado de Derecho porque nos regimos todos por las mismas normas, no importa la categoría económica, social, política, académica o lo que fuera de una persona, todas estamos sometidas a la misma ley, inclusive aquellos que crean la ley. Y en el Estado y en el constitucionalismo clásico aparece como valor primordial a ser protegido el concepto de la libertad individual. El concepto de la libertad individual, que era lo que faltaba en el modelo anterior. En los sistemas de monarquías absolutas, si algo estaba restringido, era la libertad individual. Y las luchas por modificar esa forma de gobierno de la monarquía absoluta era para reivindicar el ejercicio y el valor de la libertad individual. Entonces acá tenemos dos conceptos que son determinantes del constitucionalismo clásico: libertad individual y Estado de Derecho, aparte de aquellos otros que ya vimos: constitución escrita, codificada, el principio de validez de la razón por sobre la costumbre o la historia, la fuerza normativa de la razón por sobre la costumbre o la historia o las tradiciones. Un Estado que es un Estado gendarme que participa frente a la emergencia, pero no es un Estado que está metiéndose y diciendo a la gente lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. No es el Estado que le dice al empresario si tiene que hacer acero o hacer barcos, o no es el Estado que le dice al chacarero si tiene que plantar maíz o tiene que plantar soja. No es el Estado que le dice al comerciante si tiene que poner un restaurante o tiene que poner una farmacia. Es un Estado que actúa frente a la emergencia, es un Estado que no interviene, es un Estado no interventor. Habíamos visto en la última clase, es un Estado del laissez-faire, del dejar hacer. Es un Estado que frente a una situación de emergencia va a intervenir desde el punto de vista de la protección del territorio, de la salud pública, de la educación pública, pero no es un Estado que se meta en las relaciones económicas.
ni en las relaciones sociales, ni en el diario acontecer de las personas. Es un Estado que no participa, gendarme, porque actúa, repito, frente a la emergencia. Y habíamos visto en la clase anterior que en el siglo XX comienzan a aparecer o darse ciertos acontecimientos desde el punto de vista tecnológico, procesos de revoluciones industriales, el aparecimiento, digamos, la aparición de nuevas tecnologías en los procesos industrializados que sustraen mano de obra. Todo proceso que se mecaniza, aparecen las máquinas y dejan de aparecer las personas. La máquina, yo les decía la última clase, la máquina no hace paro, la máquina no se embaraza, la máquina trabaja sábados, domingos y feriados, la máquina trabaja las 24 horas, la máquina no se enferma, todo lo que le pasa a las personas. Entonces la máquina empieza a reemplazar a las personas en un proceso de sustitución tecnológica, y esto genera pobreza, indudablemente, genera desempleo. Entonces revoluciones tecnológicas de todo tipo, la aparición de la Primera Guerra Mundial, que genera 30, 40, 50 millones de muertos en todo el mundo, la aparición, bueno, de las viudas de esos muertos, de los huérfanos de esos muertos. Después lo que viene a fines de la década del 20, esta que ahora nos anoticiamos también, la fiebre española, que mata millones y millones de personas en Europa, que dura 2 años, tras que Europa venía de terminar la Primera Guerra Mundial con toda la miseria que eso generaba, las infecciones, las enfermedades, la gente que venía con discapacidades, y después la enfermedad de la fiebre española, genera un caos social y médico terrible. Entonces el Estado ya no es el mismo, el Estado tiene que enfrentar esta situación. Ya con ese estado del laissez-faire, con ese estado gendarme que solamente iba a participar en la emergencia, no alcanzaba. Con ese estado que no te iba a decir lo que tenías que hacer y que no iba a proteger a las personas, sino que les daba un marco total de libertad, pero nada más, no alcanzaba. Y el Estado empieza a modificar sus actitudes, sus comportamientos, su intervención, y aparece un proceso que se da de 3 maneras. La pregunta es cómo se pasa del constitucionalismo clásico al constitucionalismo social. Y en el siglo XX se pasa de 3 maneras. Mediante la vía de la reforma de la Constitución, que es la que eligen algunos países, mediante la vía de la reforma de la legislación, que es la que hacen otros países, o mediante la vía de la revolución, que es la que ocurre también en 2 o 3 estados. Vamos a la reforma de la Constitución. Es lo que hizo, por ejemplo, España, con su Constitución Republicana de 1931, o Austria, con la Constitución de Kelsen de 1921, Argentina, con su reforma constitucional de 1949, la República de Weimar, Alemania, con su Constitución de 1919, México, que tiene un proceso revolucionario y una constitución en 1917, Cuba, con su proceso revolucionario de fines de los 50, 1959, 1960, o la Unión Soviética con su revolución de 1917 y la sanción de las constituciones de 1922, que las iban reformando cada 4 o 5 años. O sea que vamos a ver un panorama muy amplio, estados en Europa que reformaron sus constituciones o que modificaron su legislación. Modificaron su legislación. Volvamos a la Argentina. ¿Ustedes saben la ley de contrato y riesgo de trabajo de qué año es? La ley que originariamente rigió las relaciones de riesgos laborales es de 1917. No es de la década del 40, ni del 50, ni del 60. Es una ley de 1900, de fines de la segunda década, votada en el gobierno del presidente Irigoyen, que es la primera que empieza a regular las relaciones laborales en lo que hace a los accidentes de trabajo. Porque ¿qué pasaba antes? Vamos a poner por eso, y para ver cuál era el rol del Estado.
Principio del siglo, un trabajador de un aserradero estaba cortando madera, pasó mal la mano, se cortó la mano. Se rebanó la mano. Entonces el dueño de la empresa le pone un trapo, lo cura, lo lleva al hospital público. El hospital público lo lava, lo limpia, lo cura, lo cose, y a los 15 días le dice andate a tu casa, le da los remedios. Ahí está la actividad del Estado, gendarme frente a la emergencia, el hospital público, gendarme frente a la emergencia, lo cura, y le dice, bueno, ya está, volvé a tu casa. Y el tipo vuelve a la casa y el otro día va al aserradero y le dice al patrón, bueno, ya estoy curado, quiero trabajar. Y el patrón le dice, no, anda a tu casa, porque esta máquina se trabaja con las dos manos y a vos te falta una. Y se terminaba la relación. No había indemnización, no había accidente de trabajo, no había regímenes jubilatorios. El Estado había actuado, porque frente a la emergencia, el hospital público lo atendió, lo curó y lo sanó. Pero cuando él tuvo que volver a trabajar no había espacio y no había indemnización porque no había ley que regulara el accidente de trabajo, porque en ese modelo constitucional el Estado era un Estado no interventor. Cuando vienen estos acontecimientos del siglo XX, las guerras mundiales, las pandemias mundiales, la cantidad de gente que deambula principalmente por Europa sin destino, muchos se vienen a América, los procesos migratorios también colaboran con esto, el Estado empieza a cambiar, reformando sus constituciones, reformando su legislación, teniendo una legislación más apta desde el punto de vista de la previsión social, de los regímenes jubilatorios, de la atención del trabajador, o mediante procesos revolucionarios como ocurren en México, en la Unión Soviética, en Cuba. Así que bueno, empieza a cambiar el Estado, y esto se lo denomina, de ese Estado gendarme, pasamos a lo que se denomina el Estado de bienestar, que es lo que los libros tratan como constitucionalismo social, que no es el opuesto del constitucionalismo clásico, sino que es complementario. Esto lo dice muy bien Vidal Campos, el constitucionalismo social no viene a enfrentar y a hacer desaparecer al anterior, sino viene a complementarlo. El proceso del constitucionalismo social es complementario del constitucionalismo clásico y arranca entonces en las primeras 2 décadas del siglo XX y transita el siglo XX. ¿Y cuáles son sus características? Un Estado más activo, más participante, ya no es el Estado que mira y que interviene en la emergencia, sino es un Estado activo que interviene en las relaciones económicas, interviene en las relaciones laborales, interviene en las relaciones familiares, protege a la niñez, a la ancianidad, a la mujer, porque la mujer en aquel momento no era la mujer de hoy, era una mujer que no era instruida, que no accedía a la educación. La niñez no tenía un control del Estado en cuanto a su desarrollo, la obligatoriedad de los regímenes de escolarización, o la ancianidad que no tenía previsión en sistemas jubilatorios, ni de controles médicos, ni de asilo frente a la indigencia. O sea, es un Estado que se mete de lleno en las relaciones sociales, familiares y económicas. Yo recomiendo a los que les interesa esto leer algunos artículos, como por leer toda, pero algunos artículos en especial de la Constitución de 1949, que rigió 5 o 6 años en la Argentina, donde tenía un par de artículos muy ilustrativos con respecto a esto, el artículo 37 y el artículo 40, que definían el rol del Estado en cuanto a su participación con los sectores más desprotegidos, trabajador, familia, mujer, niñez, ancianidad, o en el artículo 40, que es el rol del Estado en el ejercicio de los servicios públicos. Es un panorama, un pantallazo para ver cuál era el pensamiento en la Argentina a mediados de la década del 50, del siglo pasado, donde la Argentina se incorpora de alguna manera constitucionalmente al constitucionalismo social, pese a que ya lo había hecho desde el punto de vista de la legislación. Porque si bien
en la Argentina la reforma de la Constitución se da en 1949, la reforma de la legislación ocurre 30 o 35 años antes, con la ley de accidente y riesgo de trabajo, con las leyes protectoras del trabajo, por ejemplo, lo que se llamaba en aquel momento sábado inglés, que a ustedes les va a parecer gracioso si no lo escucharon nunca, pero pregúntenselo, ni siquiera a sus padres, pregúntenselo a aquellos que tienen la suerte de tener abuelos, que era el sábado inglés. El sábado inglés era trabajar de lunes a viernes y sábado mediodía, y te daban franco el sábado a la tarde. Entonces el trabajador que solamente tenía un día por semana libre, que por lo general era el domingo, con la aparición del sábado inglés empieza a tener la mitad del sábado. Y la legislación laboral que empieza a generar, bueno, que si vos trabajás los días feriados o los días no laborables, cobrás el doble. O la mujer que trabajaba 8 horas, 10, 12, bueno, empezó a tener limitación en la cantidad del tiempo. O la mujer embarazada, que antes trabajaba hasta que estaba por parir, empezó a dejar de trabajar 4 meses antes y volver a trabajar 4 meses después de tener familia. Toda esta legislación laboral arranca en la Argentina en la década, a partir de 1916 en adelante. Con la aparición también de algunos personajes importantes, no solamente el gobierno del presidente Irigoyen, sino personajes como Juan B. Justo, como Alejandro Korn, como Alfredo Palacios, diputados socialistas que ingresan a la Cámara de Diputados y empiezan a generar procesos de modificaciones legislativas importantes, que se ven después en el tiempo y se puede analizar como un pequeño acceso al constitucionalismo social. Y nos queda hablar de la igualdad. Nos queda hablar de la igualdad. Porque hasta ahora vimos que en el constitucionalismo clásico, se hace hincapié muy fuerte al principio de libertad individual, lo mismo en la última clase, ¿no? Toda la protección a la libertad individual. Y la igualdad quedaba como una mera igualdad formal, la que dice el artículo 16 de nuestra Constitución, todos los habitantes somos iguales ante la ley. Bueno, bien, para el siglo XVIII eso era revolucionario. Que seamos todos iguales ante la ley cuando salimos de la monarquía, donde no éramos todos iguales ante la ley, me parece revolucionario. Pero ya en el siglo XX o en el siglo XXI, si seguimos pensando que la igualdad es ser todos iguales ante la ley, nos quedamos a mitad de camino. Porque está buenísimo ser iguales ante la ley, pero lo cierto es que no somos todos iguales. Tenemos capacidades distintas, posibilidades distintas, oportunidades distintas, condicionamientos distintos. Mírense, se están viendo en la pantalla, no somos todos iguales. Por suerte no somos todos iguales. Sería aburridísimo ser iguales. Pero estas desigualdades que tenemos aparte se potencian. Se potencian. El que no tiene, hoy en la pandemia, el que no tiene un buen wifi o una buena base de datos no puede acceder a estas clases y queda discriminado de otros alumnos. El que no tiene internet no puede estudiar, fíjense qué disparate. Entonces no somos todos iguales. En el constitucionalismo social se empieza a plantear este tema, de levantar el estándar de igualdad, porque teníamos un estándar de libertad muy alto, que era buenísimo, toda la protección del artículo 18, la libertad individual, al debido proceso, pero de la igualdad tenemos solamente el concepto constitucional de que somos iguales ante la ley. Y en el constitucionalismo social había que levantar ese concepto de igualdad, para hacer una igualdad un poco más potente, para tener lo que la Corte empezó a decir, porque la Corte también avanzó mucho en este tema, y la Corte en algún momento dice, bueno, la igualdad no es solamente ser iguales ante la ley, la igualdad es ser iguales en situaciones iguales. Porque en situaciones desiguales no somos iguales. Parece un juego de palabras, pero no lo es. La Corte dice igualdad ante la ley en situaciones iguales. Porque hay condicionamientos, muchachos, hay muchísimos condicionamientos. Volvamos a lo nuestro,
al ejercicio de este derecho de estudiar que ustedes tienen. Cada vez, no sé si se dan cuenta, cada vez son menos en el curso. Teníamos 32 anotados al principio del curso. Hay algunos que no aparecieron nunca, otros ya se están bajando. ¿Y eso es porque son libres o porque no son iguales? Porque algunos tienen que trabajar, otros tienen problemas, otros les agarra un tema, otros no tienen internet. Y ustedes acá dentro de este grupo, con internet y todo, no van a tener acceso a los libros, y el que tiene acceso a los libros se va a diferenciar, y el que no tiene no lo va a hacer. Y esto es educación. Imagínense acceso al trabajo hoy, o acceso a la salud hoy. Si tienen la suerte de tener una obra social, privada, y les agarra este bicho horrible, de ir a un hospital o público o a la clínica privada. A veces hace la diferencia. Entonces, situaciones de desigualdad encontramos todos los días, económicas, sociales, académicas, educativas, culturales. ¿Y cuál es el rol del Estado? Es levantar el estándar de la igualdad. Porque no nos alcanza, les soy completamente honesto, no alcanza a ser iguales ante la ley hoy. A esta igualdad ante la ley le tenemos que agregar la igualdad de oportunidades, porque ¿de qué me sirve a mí tener libertad e igualdad si no tengo la oportunidad de tener un trabajo? Y después, con ese trabajo, tener la oportunidad o la posibilidad de acceder a un proceso educativo o a una vivienda o a cualquier aspecto del desarrollo personal, intelectual, o familiar, o social, o grupal. Y el único que lo puede hacer es el Estado. Lo tiene que hacer bien. Bueno, en la Argentina es como se hace mal, pero está la intención. En esta pandemia, es como un volver, un reverdecer del constitucionalismo social, esa intervención desaforada, alocada, a lo bestia del Estado, con el IFE, con los ATP, o sea, el IFE, este ingreso universal, o la ATP, que es una ayuda a los trabajadores en blanco, de hasta tanta plata por salario. ¿Y eso qué es? Eso es intervención del Estado en las relaciones económicas. Bueno, mientras lo haga bien, bienvenido sea. Pero fíjense que ya estamos en segunda década, estamos en el siglo XXI, segunda década, y esto lo hacían hace 100 años después de la Primera Guerra Mundial. Es como que los mecanismos no han mejorado mucho, pero bueno, si ustedes quieren un modelo gráfico de intervención del Estado en las relaciones económicas, laborales, es este que estamos viviendo, o familiares. Cuando el Estado interviene en la familia, averigua si el chico está escolarizado o no. Eso es intervención estatal. El tema es hacerlo bien, es que eso sería materia de otra discusión. O intervención en la economía, ¿no? Decir, bueno, las promociones industriales. La promoción industrial es la intervención del Estado generando beneficios impositivos para que la gente produzca cosas distintas y cargas más gravosas para el que siempre produce lo mismo. Bueno, eso es intervención estatal en los procesos económicos. Y hace 70 años que tenemos esta intervención, que a veces puede ser buena, que a veces puede ser mala. Lo que yo quiero referirme es a la igualdad. El gran problema hoy es la falta de igualdad. Yo no sé si ustedes la ven, lamentablemente no lo podemos charlar presencialmente, porque siempre aparecen situaciones interesantes de comentar. Yo no sé cuántos de ustedes trabajan, no sé cuántos no trabajan, y de los que trabajan, no sé cuántos trabajan en blanco y cuántos trabajan en negro, y ahí ya hay un primer quiebre en la igualdad. La cuestión de la retribución salarial, hay otros quiebres en la igualdad, o el acceso a la educación. Yo siempre cuento este caso para ver, porque a veces las cosas nos parecen muy normales, y nos tiene que sorprender, no tenemos que hacer todo muy normal, porque nos aburriríamos.
Salgamos de la Argentina, vamos a los Estados Unidos de la década del 60, que era un Estados Unidos en la costa de California, muy revoltosa, muy conflictiva. Tenía varios problemas, uno de ellos que los chicos no querían ir a Vietnam, por eso mandaron a los negros y mandaron a los asiáticos y a las minorías raciales, a los latinos, y muy pocos blancos querían ir, y los blancos se refugiaban en las universidades y decían no queremos ir a Vietnam, y a veces los llevaban a la fuerza a Vietnam. Y eso generó todo un proceso de conflicto social muy importante que se identificó con algunas universidades muy puntuales del estado de California. Y el estado de California, en la década del 60, tenía graves problemas. Fíjense, hoy California, hoy, 2020, si ustedes desagregan el estado de California de Estados Unidos, el estado de California es la quinta economía del mundo. La quinta economía del mundo si la sacan del contexto de Estados Unidos. Es repotente, muy fuerte, es productor de petróleo, de los más importantes y de todas las industrias anexas al petróleo. Aparte de la cuestión de la tecnología, de la generación de tecnología, es como si fuera un país en sí mismo. Pero siempre fue un estado muy conflictivo. En la década del 60 tenía un gran problema la universidad pública, porque en Estados Unidos coexisten los dos sistemas de educación que coexisten acá, la educación pública y la educación privada. El Estado presta un servicio normal de educación pública y hay muchas universidades privadas en todo Estados Unidos, más que nada en la costa este, que son las más prestigiosas, pero están en todos lados. Un abogado de Yale, un abogado formado en la Universidad de Yale, le cuesta al papá de ese abogado alrededor de $300.000 la carrera del nene. Bueno, pero después son grandes abogados, o buenos abogados, o consiguen buenos trabajos, no sé si serán buenos abogados. Entonces existe la educación privada y existe la educación pública. En la California, en el estado de California, Los Ángeles, vamos a hablar, la ciudad de Los Ángeles, década del 60, mediados del 60, tenían un gran problema. Una población de minorías raciales creciente en aquel momento, hoy ya es absolutamente mayoría, pero en aquel momento una población de minorías raciales crecientes, estoy hablando de negros, de orientales, de latinos, de asiáticos, y un sistema de salud que cubría las áreas centrales de la ciudad de Los Ángeles, pero que en las afueras de Los Ángeles, las unidades de salud, los hospitales públicos, que mayoritariamente atendían a las personas de las minorías raciales, no conseguían médicos para cubrir las nóminas o las listas de empleados de esas unidades, de esos hospitales o unidades sanitarias periféricas. ¿Qué pasaba? Que los médicos que salían al mercado laboral, mayoritariamente blancos, no querían ir a trabajar a los lugares peligrosos de las afueras, de los hospitales periféricos de la ciudad de Los Ángeles, básicamente, en donde la mayoría de la gente que vivía pertenecía a las minorías raciales, que ya no eran tan minorías raciales, y que generaban hechos de violencia y de peligro. Entonces el médico decía, no, yo no voy a trabajar ahí. Y esta población se quedaba sin acceso a la salud. Se quedaba sin acceso a la salud, porque el médico blanco iba a trabajar en hospitales para blancos. Y no había un porcentaje importante de médicos negros, latinos, orientales, que fueran a cubrir esas vacantes. Es un problema estructural serio. En California existe la Universidad Estatal de California, que tiene su escuela de medicina, como si fuera su facultad de medicina. En aquel momento, y siempre lo tuvo, en aquel momento tenía cupo, o sea, podían ingresar X cantidad de gente por año, no sé cuál es el número, supongamos 3.000 ingresantes por año, y tenía examen de ingreso, cosa que todas las universidades estatales de Estados Unidos tienen. Son gratuitas,
pero no son totalmente abiertas, hay examen de ingreso. Y bueno, se presentaba muchísima gente, pero supongamos si el cupo era 3.000, 2.500 de los que ingresaban eran blancos, y de los otros 500, una parte eran negros, una parte eran latinos, y otra parte más chica eran orientales. Y si a lo largo de la carrera de esos 3.000 se recibían 2.000, se recibían en igual proporción. Se recibían en igual proporción. Y ese médico nuevo iba a trabajar o hospitales privados, o a su consultorio, o hospitales públicos para blancos. Y una parte muy pequeña iban a los hospitales más periféricos, que era donde se necesitaba, donde estaba, digamos, el frente de batalla, ¿no? Con las minorías raciales que en aquel momento, en la década del 60 o del 70, eran muy agresivas. Las panteras negras, todo eso que ustedes por ahí lo han escuchado, y si no tendrán que estudiarlo, eran comunidades muy agresivas que reivindicaban derechos que no tenían. Por eso eran agresivos. Porque reivindicaban, estaba el apartheid todavía, reivindicaban derechos que no tenían, eran menospreciados en muchas situaciones y ni siquiera atendidos en la cuestión de salud. ¿Qué hace la escuela, la universidad pública, la Universidad Estatal de California? Bueno, modifica su sistema de ingreso a la escuela de medicina en una política coincidente. Se reúnen las autoridades estatales, se reúnen las autoridades universitarias y se reúnen las autoridades de la escuela de medicina y dicen, acá tenemos un problema, hay que empezar a resolverlo. Esta historia que les cuento está escrita, o algunos dicen que a veces cómo va a ser esto. Bueno, esto está escrito en un libro que se llama Derechos Humanos Fundamentales de Carlos Santiago Nino. Él cuenta esta historia. Y modifican el examen de ingreso. Ponen el mismo cupo, van a entrar 3.000 por año, pero modifican el examen de ingreso. Estamos hablando de década del 60. ¿Qué hacen? Bueno, dicen, allá había que dar examen, iban a entrar, por ejemplo, 3.000, y entonces ellos dijeron, bueno, los 1.500 mejores exámenes, no importa si son de blanco, de negro, de amarillo, los 1.500 mejores exámenes, el mérito, esto que no le gusta al presidente nuestro actual, el mérito entra por mérito. Diste un buen examen, no importa si sos amarillo, latino, blanco, negro, diste un buen examen, entrás. Los 1.500 mejores exámenes entran. Pero del 1501 al 3000 solamente entran los mejores exámenes de las minorías raciales. Los mejores exámenes de las minorías raciales. Ustedes no saben el conflicto que se armó. Fueron a dar examen, muchísima gente, los 1.500 mejores exámenes, las proporciones se mantenían, entonces 1.100, 1.200 serían blancos, otros 250 o 300 serían de las minorías raciales que habían tenido la oportunidad de ir a escuelas que les generaban la posibilidad de dar un buen examen de ingreso a la universidad. No sé, alguien me está escribiendo de acá. Y el resto, los 1.500, los mejores exámenes, y esos 1.500 eran todos negros, latinos, asiáticos. Y eso generó consecuencias positivas y negativas. Lo positivo es que se incrementó, en 4 o 5 años, se incrementó terriblemente la cantidad de personas que accedieron al sistema universitario proveniente de minorías raciales, que a los 6, 7 años empezaron a recibir y empezaron a dotar de médicos a esos lugares que no podían llegar porque los médicos blancos no querían ir. Y lo negativo es los procesos judiciales, porque, y el ejemplo que cuenta Carlos Santiago Nino es este, el de un estudiante
que se presentó al examen, que sacó un 8, supongamos un 8,50, pero que quedó afuera, porque su 8,50 no era de los, quedó en el 1500 y pico, entonces con su 8,50 no estuvo entre los 1500 mejores exámenes, pero su 8,50 era mucho mejor nota que los otros 1500 que entraron. Era mucho mejor nota que los otros que entraron. Entraron tipos con 6, con 7, y él sacó un 8,50. Él no podía entender cómo, habiendo dado un buen examen, no estaba en los que entraban directamente, pero por ser blanco no estaba en la otra mitad. Y bueno, fue a la justicia. Años después el caso llega a la corte, y la corte falla a favor de la Universidad Estatal de California. Falla en contra de este chico. Y la corte habla de esta cuestión de levantar el estándar del principio de igualdad para generar, o sea, y comienza el concepto que a la Argentina llega mucho después, el concepto que se define como la discriminación positiva. Fíjense que aparece una contradicción de palabras. Discriminación positiva. Rompo. Porque este chico, ¿qué le pasó? Se sintió afectado en su principio de igualdad. No eran todos iguales ante la ley. No eran todos iguales ante la ley. Pero si no se rompe el principio de igualdad, no se levanta. Si no se rompe el principio formal de la igualdad ante la ley, no se levanta el estándar de igualdad. Es lo que pasa en un colectivo. ¿Ustedes andan en colectivo? Fíjense que en el colectivo hay un asiento destinado, yo que sé, a viejos, discapacitados, mujeres embarazadas. Y ustedes suben al colectivo y pagan su pasaje. Y sube otro, lo único que no pagan son los policías, pero uno sube al colectivo y paga su pasaje. Sube al colectivo y paga su pasaje. Pagué mi pasaje y me siento. Me siento porque tengo que hacer un viaje de 40 minutos. Llega una persona en silla de ruedas, si yo estoy sentado en el primer asiento, le tengo que dar el lugar. ¿Pero cómo? No paga el pasaje y encima le tengo que dar mi asiento. Porque es así, no paga el boleto y le tengo que dar mi asiento. ¿No se rompe el principio de igualdad ante la ley en ese colectivo? Ya no son todos iguales ante la ley en ese colectivo. Entonces, está apareciendo el concepto de la discriminación, pero positiva, porque si el Estado no me obliga a ser solidario, si yo no lo soy, me tienen que obligar, porque esa persona necesita ir sentado. O porque es una persona muy mayor de edad, o porque es una mujer embarazada, o porque es una persona discapacitada en una silla de ruedas. Entonces el Estado interviene rompiendo la regla de igualdad en ese colectivo diciendo, bueno, se pueden sentar todos, pero hay asientos que no se pueden sentar. Hay asientos que no se pueden usar. O fíjense dónde lo vemos también, en las cuestiones electorales, en las listas de candidatos a cargos electivos, donde tiene que haber un hombre, una mujer, o una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. Esta cuestión de por sexo integrar las listas, cuando para mí debería ser por capacidad, pero bueno, por sexo integrar las listas. Al principio arranca hace muchos años con 2 y 1, eran 2 hombres y una mujer, 2 hombres y una mujer. Después la ley cambia y dice, bueno, quitemos el género, 2 de un género y 1 del otro. 2 de un género y 1 del otro. Y ahora es 1 a 1, 1 de un género, 1 del otro. 1 de un género. Y esto rompe la regla de la igualdad. Y yo creo que sí. ¿Pero por qué lo hace? Para generar más igualdad. Porque de otra manera, no se accedería. De otra manera no se llegaría. A veces se excede el Estado con las reglamentaciones, pero por eso aparece esta nota, este criterio de lo que se define como discriminación positiva. Me discriminan, pero para mejorar. Esto hay que interpretarlo a la luz de estos principios de interpretación que vimos al principio. Las excepciones y privilegios deben ser interpretadas con criterios restrictivos. Pero entonces el siglo XX es el siglo donde aparece el constitucionalismo social levantando el estándar de igualdad.
Y hoy tenemos, o deberíamos tener, o deberíamos estar contestes en que libertad e igualdad son los dos principios con los cuales tenemos que manejar. Es como aquel que lo graficó con el tema de las gallinas y el zorro. No sé si ustedes lo habrán escuchado. Un gran gallinero, grande, enorme el gallinero, y había 20 gallinas que caminaban de un lado al otro del gallinero, tenían su maíz para comer, tenían su agua para tomar, eran 20, eran muchas, y meten un zorro, y el zorro también tiene condiciones para trasladarse de una punta a la otra del gallinero, va, toma agua, corre, las gallinas corren, son todos. ¿Qué hay en ese gallinero? Hay libertad. Porque todos usan el mismo territorio para hacer lo que quieren, las gallinas y el zorro. Cuando el zorro le empieza a agarrar hambre, cuando las gallinas tienen hambre, comen el maíz que está por ahí. Pero cuando el zorro empieza a tener hambre, se empieza a comer una gallina en la mañana, una gallina a la noche, al otro día de la mañana se come otra gallina. Entonces, en ese gallinero, ¿qué hay? Total libertad. Pero ¿qué pasa con la igualdad en ese gallinero? ¿Qué pasa con la igualdad? No son iguales. No son iguales. Son todos libres, pero no son iguales. Y el libre más fuerte se come al libre menos fuerte. Y el zorro se comía a la mañana una gallina, a la tarde una gallina. Y después seguían corriendo, seguían paseando por el territorio, y cuando tenía hambre se comía otra gallina. ¿Quién tiene que intervenir? El dueño del gallinero. ¿Quién es el dueño del gallinero? El Estado. ¿Tiene que intervenir para generar menos libertades? No, pero tiene que generar más igualdades. Y para generar más igualdades tiene que separar al zorro de las gallinas. Porque el zorro junto con la gallina se las va a terminar comiendo. Entonces, hay uno que interviene, rompe la regla por ahí de la libertad o de la igualdad formal, donde son todos iguales para la ley, porque la ley es la ley del gallinero, y son todos iguales, pero uno, frente a esa igualdad formal, no son iguales en situaciones iguales. Entonces hay que poner límites, y ahí aparece la intervención. Estos ejemplos gráficos del gallinero o el educativo de la Escuela de Medicina de California son para que empecemos a visualizar que el Estado interviene en este concepto del constitucionalismo social. El Estado interviene. ¿Para qué interviene? Y para levantar el estándar de la igualdad, porque con la igualdad formal no nos alcanza. Hoy estamos manejando los principios de la igualdad de oportunidades, que inclusive en algunos aspectos llega, porque todos tienen la oportunidad, pero a veces no tienen los medios, y la igualdad de posibilidades, que es el concepto más moderno, hablar de igualdad de posibilidades para acceder a determinado derecho. Así que bueno, vamos a tener esto claro: constitucionalismo clásico, constitucionalismo social. Y la pregunta es, ¿y dónde estamos ahora? Porque esto fue la Europa de la década del 20, 30, 40, 50, 60, pero después empieza a cambiar. Fíjense que ya después de la Segunda Guerra Mundial empiezan a aparecer en Europa situaciones nuevas, organizaciones internacionales. Organizaciones internacionales con un sentido rol institucional estatal como Naciones Unidas, y organizaciones internacionales que se abocan a cuestiones militares, la OTAN, o a cuestiones económicas, la Comecon, la Comunidad Europea del Acero y del Carbón. Entonces, el mundo empieza en la década del 50 del siglo XX, empieza a organizarse también, aparte o además, bajo los principios de las organizaciones internacionales. La vemos en América, aparece la OEA, Organización Americana, o Organización de Estados Americanos. O en la década del 80, el Mercosur,
el Mercado Común del Sur, o tantas organizaciones económicas, el NAFTA en América del Norte, o el Pacto Andino con algunos estados de Sudamérica, repito, el Mercosur, o institucionales políticas, la OEA, o en Europa, Naciones Unidas, que bueno, no nace en Europa, hasta tiene sede en Estados Unidos, y organizaciones dependientes desde el punto de vista arancelario, aduanero, jurídico. Aparece la Corte Interamericana de Derechos, la Corte Internacional de la Haya. Europa es la más desarrollada porque tienen su tratado de Maastricht, donde la gran mayoría de los estados europeos adhieren, no todos, y comienza a llevarse adelante un proceso de integración internacional muy fuerte. América llega un poco más tarde, nosotros lo empezamos con el Mercosur, pero bueno, tiene idas y vueltas, y eso que el Mercosur, aunque parezca mentira, ya tiene más de 30 años. Se han avanzado en algunas cuestiones, en otras no, y se va a ir avanzando de a poco, pero en Europa vemos el avance más importante, porque en Europa hasta tienen una moneda única, tienen el euro, el Tratado de Maastricht, que es el que da origen a la Unión Europea, se fijó plazos, ¿no? Y bueno, una de las primeras situaciones así impactantes es la desaparición de la moneda por la aparición de una moneda común y la desaparición de los límites políticos. Hoy hay casi libre circulación en Europa para la persona que vive en la comunidad. En muy pocos lugares se piden pasaportes. Y hay una moneda común, desapareció el franco francés, la lira italiana, la peseta española. Desaparecieron las monedas locales y aparece el euro. Y anda con euros y es de libre circulación y pasan de un país al otro y apenas una pequeña revisión administrativa si vas en auto o en tren. Y hay legislación en común porque el Tratado de Maastricht generó lo que se llama el Parlamento Europeo, que es un órgano legislativo que está en la ciudad de Bruselas, en Bélgica, que si bien no sanciona leyes todavía, sanciona disposiciones que los estados pertenecientes a la Comunidad Europea después las incorporan a su propia legislación, ¿o no? Por lo general sí. Entonces, y esto es integración, y ya hay tribunales con jurisdicción y competencia, Tribunal Penal Europeo que juzgó los crímenes de guerra de la ex Yugoslavia y metió preso gente. Eso 50 años antes sería inimaginable, porque a medida que hay más organizaciones supranacionales, y estas organizaciones supranacionales tienen más jurisdicción y competencia, cuanto más fuertes son las organizaciones internacionales, más débiles son los estados que integran esas organizaciones, porque lo que está en juego es la soberanía. Y un estado que es totalmente soberano, cuando le cede jurisdicción y competencia a una organización supranacional, todo lo que le está dando lo está perdiendo. Entonces, este concepto de soberanía tan medieval, tan viejo, que regía en Europa y que rige muy fuertemente todavía en América, pero en Europa cada vez está más entendido el tema, los estados van cediendo jurisdicción y competencia en las organizaciones supranacionales. Y estas organizaciones supranacionales son las que están hoy, de alguna manera, llevando adelante los procesos institucionales, públicos y privados. Fíjense que ahora con este tema de la pandemia estamos todos atentos a lo que la OMS dice. ¿Qué es la OMS? La Organización Mundial de la Salud. Una organización internacional dependiente de algún otro organismo internacional financiada por los estados que la integran y que se dedica a estudiar, a analizar, a estudiar y dar recomendaciones. Y hoy las recomendaciones son de un organismo internacional y les hacemos caso.
Entonces, esto imagínense en el siglo XVIII que esto quisiera ocurrir. No podía pasar. ¿Cómo un Estado va a aceptar lo que un señor que pertenece a una organización me venga a decir? No, el Estado es absolutamente soberano. Bueno, hoy somos mucho menos soberanos que hace 100, 150, 200 años porque estas organizaciones supranacionales son las que llevan adelante los procesos institucionales, y en este caso en la emergencia. Bueno, vamos a dejar 5 minutos, me hago un cafecito y vuelvo y terminamos. ¿Les parece bien? Y si no les parece bien, ¿qué le vamos a hacer? Ya estoy.
Bueno, seguimos unos minutitos más. Tengo que ir un poquito antes. Si puedo. Bueno, decíamos que vivimos en un mundo integrado. Este constitucionalismo de la integración, ah, de la integración y de la cooperación internacional. Los estados no se manejan como hace 200 años, solos, librados a sus propias capacidades. Hoy hay un mundo integrado, lo van a ver ustedes cuando estudien Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado. Entonces, para resumir, proceso del constitucionalismo, por lo menos la etapa que ustedes van a estudiar, es la que va del siglo XVIII en adelante, con la aparición de las constituciones escritas, codificadas, racionales, donde la razón le gana esta pulseada a la historia, porque antes los procesos de organización se basaban en la tradición y en la historia, y ahora se basan en la razón. Aparecen las constituciones escritas, codificadas, un Estado de Derecho y un apoyo, una primacía de la libertad individual. Y con el proceso aparece el constitucionalismo social, aparece el constitucionalismo de la integración, en donde la igualdad empieza a ponerse a la altura de la libertad, que es la gran lucha en la sociedad hoy. Lo van a ver ustedes, lo están viendo seguramente. Hoy, y perdonen esta digresión, pero a veces me enojo, hace como 7 meses que vivo enojado con todo esto, pero hoy somos todos iguales, ustedes, los estudiantes universitarios, son todos iguales, porque se anotaron, porque tienen un número de matrícula, porque están identificados, pero no son todos libres, perdón, pero no son todos iguales, porque el que no tiene wifi no puede venir a clase, el que tiene una mala conexión no puede escuchar las clases, el que no tiene acceso a los libros no puede estudiar. Entonces, ¿son todos iguales? No son todos iguales, no son todos iguales. Y este es un problemón, ¿no? Los chicos que no van a la escuela, los chicos de la primaria, de la secundaria que no van a la escuela, y que va a una escuela pública que no tiene acceso a nada, no tiene acceso a nada. El que va a una buena escuela, sí hace 7 meses que está estudiando. Y esto se paga en el futuro. Esto se paga como en el deporte. El que entrena tiene mejores resultados que el que no entrena. Y esto se paga en el futuro. Lamentablemente, lo que nos está faltando es igualdad. Y se ha perdido mucho, mucho mérito a la igualdad. Bueno, proceso del constitucionalismo, les di este pantallazo y espero que sirva para poder enfrentarlo con los libros. Cualquier autor es bueno en esto, Vidal Campos o Quiroga lo pueden hacer, pero siempre posicionándonos en estas cuestiones de las etapas, de cómo se pasa de una etapa a la otra, cómo se pasó del clásico al social mediante los procesos legislativos, mediante los procesos de reforma constitucional, mediante los procesos revolucionarios. Y cómo se pasa, cómo aparece o cuándo aparece esta integración con las organizaciones internacionales que empiezan a tener una fuerza importante después de la Segunda Guerra Mundial, con la aparición de Naciones Unidas principalmente y de todos los organismos públicos dependientes o instituciones dependientes que a veces no tienen nada que ver con todas estas organizaciones que cuidan el medio ambiente, la salud, o la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que mejora las reglas laborales y que da recomendaciones a todos los estados. Y desde el punto de vista jurisdiccional, que es lo más difícil de avanzar, porque los estados ceden muchas cosas, pero no ceden la capacidad de juzgar a sus propios nacionales, con la aparición de los primeros tribunales internacionales, que a veces tienen sentencias que son meramente declamativas y el Estado puede obedecerlas o no, como cuando la Argentina iba a la Corte de la Haya. La Corte de la Haya no tiene jurisdicción. La Corte de la Haya resuelve y les dice, bueno, este problema que tiene la Argentina y Gran Bretaña por las Malvinas debería resolverse de esta manera, pero después los estados pueden aceptarlo, ¿no? Pero en los últimos años, 2 décadas, estamos viendo que están apareciendo otros tribunales mucho más importantes, como el Tribunal Penal Europeo, que juzga y aplica sentencias. Juzga y aplica sentencias. Todavía en Sudamérica esto no lo tenemos. Fíjense, este caso yo siempre cuento,
en este caso, no sé si ustedes lo recordarán, y si no, búsquenlo, donde tres jóvenes argentinos, tres correntinos, matan a otro chico argentino, que era de Gran Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, lo matan de un piedrazo en una playa de Brasil. O sea, tres argentinos, o sea, hay una pelea, tres argentinos, o uno de esos tres, no se sabe todavía, mata a otro argentino en Brasil. El sentido común nos diría que debería ser juzgado este hecho por las leyes brasileras. Brasil es un Estado federal, son todos extranjeros, seguramente la justicia federal debería juzgar. Bueno, los tres correntinos están en corriente hace más de 5 o 6 años, ni vistas de ir para allá. Hay una causa abierta en esta ciudad donde ocurrió el hecho, pero que no tiene la potestad para llamar a los argentinos porque la Argentina no le va a dar la extradición. Y la Argentina dice que va a juzgar este crimen en la Argentina. Y los brasileños quieren juzgarlo en Brasil. Acá hay un conflicto. Más allá de la historia de este chico eh, o de estas personas eh, que tendrá el resultado que tenga que tener, el problema es dónde se juzga. Entonces la Argentina sigue, y muchos estados, la mayoría de los estados, no le dan sus nacionales a otro estado para ser juzgado. Está la figura de la extradición, pero los estados son muy reticentes a dar la extradición. Ahora en la Argentina ha habido extradiciones de ciudadanos chilenos que cometen delitos en Chile, que se vienen a la Argentina fugados, y que la Argentina los ha apresado y le está dando curso a la extradición y están volviendo y están siendo juzgados en Chile por todo este problema de las comunidades originarias. Pero, pero bueno, este es otro tema de la integración. Los estados todavía están reticentes, están abiertos en algunos aspectos de integración económica, de protección del medio ambiente, de la salud, del trabajo, pero todavía desde el punto de vista jurisdiccional, los avances, por lo menos en América, son muy lentos. Y en Europa, este tribunal penal europeo, que ha tenido grandes resultados porque ha intervenido directamente en este conflicto étnico, eh, un genocidio étnico que hubo en los estados que antes formaban Yugoslavia, que ahora se ha desintegrado, y que son 7, 8 países que integran la Comunidad Europea. Bueno, vamos a dejarlo acá, con toda esta información tienen para entretenerse. Y vamos a empezar a hablar del principio de razonabilidad. Algo les había dicho el otro día, el principio de razonabilidad es uno, después del principio de supremacía, entiendo que es uno de los principios más importantes, aunque no podemos clasificar por su importancia, son todos principios constitucionales. El principio de razonabilidad lo encontramos en el artículo 28 de la Constitución, y establece, vamos a leerlo, el 28, dice: los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Acá la palabra clave de este artículo es la palabra alterar, que es una palabra que a veces pensamos que se usa para otras cosas, para cuestiones psíquicas, estados alterados. Bueno, alterar un derecho. ¿Y cómo se altera un derecho? ¿Cómo se altera un derecho? Con la reglamentación. Pero vamos a hablar un poco de los derechos constitucionales, brevemente. Los derechos constitucionales pueden ser escritos o no escritos, pueden estar en el texto de la Constitución o no, pueden ser expresos o implícitos. Pero no importa que no estén escritos. Yo siempre digo, el derecho a la salud no está en la Constitución. ¿Y cómo puedo pretender pensar que el Estado no me brinda un derecho de acceso a la salud? Sin embargo, en el artículo 14 hay un montón de derechos que no están. Entonces pueden ser expresos, porque están en el texto, o pueden ser implícitos, porque se desprende de la soberanía popular. Y estos derechos constitucionales no son absolutos, son todos relativos.
Todos los derechos constitucionales son relativos. ¿Qué significa? Que todos los derechos constitucionales pueden ser reglamentados en cuanto a su alcance y en cuanto a sus efectos. Si hubiera un derecho absoluto, es un derecho que no puede ser reglamentado. Y todos nosotros vemos que el artículo 14 dice todos los habitantes gozan de los siguientes derechos de acuerdo a las leyes que reglamente su ejercicio. O sea que el artículo 14 de la Constitución me está diciendo que el Congreso puede reglamentar todos los derechos. Lo cierto es que hay derechos que admiten mucha reglamentación, hay derechos que admiten mucha reglamentación, y derechos que admiten poca reglamentación. Entre los derechos que admiten mucha reglamentación está, por ejemplo, el derecho a ejercer el comercio. Fíjense, tan reglamentado que lo han prohibido. Pero supongamos en una época normal, el derecho a ejercer el comercio, te ponen horario de apertura y de cierre, te ponen superficies mínimas o máximas para ejercer la actividad. Los municipios te ponen zonas para poder ejercer y zonas donde ese derecho a ejercer el comercio no lo podés hacer. Un bar, por ahí no lo podés poner en medio de Playa Grande, pero podés ponerlo en el centro, en la costa, en una avenida, en una calle clasificada. Las dimensiones interiores, las cuestiones bromatológicas, sanitarias, la carga y descarga, la cantidad de baños para la gente que va a comer al restaurante o para el personal, los sistemas de ventilación, extracción de aire, los sistemas, bueno, todo. Un derecho que está sumamente reglamentado. Y por otro lado tenemos el derecho a la vida, que admite muy poca reglamentación. ¿Cuál sería la reglamentación que admite el derecho a la vida? La pena de muerte, pero no existe en la Argentina. El aborto terapéutico puede ser una reglamentación, pero después no hay. O sea, el derecho a la vida admite una, dos reglamentaciones. Y el derecho a ejercer el comercio admite 100 reglamentaciones. O el derecho a transitar. Hoy está totalmente reglamentado, hoy no podemos transitar. Tenemos que tener un permiso, el Estado te tiene que dar un permiso para transitar, parece Rusia en sus peores momentos. O el derecho a ir de una provincia a otra, no podemos, o a transportar, no podemos. Pero fíjense que hay un montón de derechos que admiten muchísimas reglamentaciones. Y hay derechos que admiten menos reglamentaciones. El derecho a la propiedad admite muy pocas reglamentaciones. Algunas restricciones en altura, algunas restricciones al dominio en cuanto al avance sobre la línea municipal para construir, la expropiación como una restricción fuerte al derecho de propiedad. Pero hay derechos, el derecho a asociarse admite muchas reglamentaciones, hay una ley de sociedades, una dirección de personas jurídicas, hay disposiciones administrativas, legales, impositivas, que se meten en la cuestión asociativa. Entonces los derechos son todos relativos. Y su reglamentación tiene que ver con la importancia que una sociedad le otorga a ese derecho en un momento dado. No están todos en la misma línea, es como una pirámide. Un viejo profesor, ya fallecido de la Facultad de Derecho, el profesor Ekmejian, de la Universidad de Buenos Aires, ustedes lo van a estudiar seguramente, el famoso caso Ekmejian con Sofovich. Este profesor Ekmejian hablaba de una pirámide de derechos, donde en la cúspide ponía los que menos reglamentación admitían. Él decía, y yo coincido, que el derecho a la dignidad individual no admite ninguna reglamentación. ¿Cómo se reglamenta la dignidad individual? Derecho a la dignidad, a ser digno, ¿cómo se reglamenta? La ética, el honor. Pero que después todos los derechos admiten. La vida es el que menos admite, la salud, la propiedad, y así va descendiendo, y en la base quizás de la pirámide encontramos el derecho a ejercer el comercio, al transporte, a transitar, derechos que admiten mucha reglamentación. O sea, tenemos derechos que admiten muy poca o nada, y derechos que admiten mucha. Y acá está, en el tema de la reglamentación, está el tema de la razonabilidad. Acá aparece el artículo 28. Donde nos dice que las declaraciones de derechos y garantías de los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. Entonces, el Congreso
Es el órgano mediante el cual se reglamenta el ejercicio de los derechos constitucionales. Pero en esa reglamentación, el límite es que se altere su ejercicio. O sea, un derecho muy reglamentado, por ahí esa reglamentación lo torna inaplicable. De tanta reglamentación que tiene el derecho no lo puedo ejercer. Me resulta imposible. Hoy me resulta imposible un montón de cosas que tengo la garantía de hacerlo y no lo puedo hacer. Porque están tan reglamentados que son casi inaplicables. Y acá está entonces el dilema entre la reglamentación y su exceso. Por supuesto, los excesos se corrigen a través de acciones de inconstitucionalidad. Pero bueno, eso sería el final, sería a lo que no hay que llegar. ¿Mm? Vamos al derecho a la vida. Fíjense ustedes que es un derecho que admite muy poca reglamentación. En la Argentina la pena de muerte está prohibida desde hace muchos años. Aparte, la Argentina ha adherido a tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica, donde expresamente los países que pertenecen a este marco institucional tienen que prohibir la pena de muerte. Por eso Estados Unidos no firmó el pacto, no ratificó nunca el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto Interamericano de los Derechos. Estados Unidos no. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay todavía un montón de estados, no muchos, pero un montón de estados donde está la pena de muerte, que queda regulada a nivel federal. Nosotros, si bien somos un Estado federal, lo hemos regulado en forma única, pero bueno, según lo vamos a ver cuando hablemos de federalismo, no todos los federalismos son iguales. Entonces la Argentina tiene una restricción muy grande, por suerte que así sea, con respecto a la pena de muerte. La propia Constitución, gran parte de esto lo soluciona cuando dice en el artículo 18 que está prohibida la pena de muerte por delitos políticos, dejando abierta la puerta a la pena de muerte por delitos comunes. En los viejos códigos penales argentinos estaba establecida y ha habido aplicaciones de esto, hasta que en algún momento se la deja sin efecto y aparte, a partir de la recuperación de la democracia, a partir de 1983, la Argentina ratifica el Pacto de San José y ya la eliminamos de nuestra legislación. Entonces la pena de muerte es una restricción. Y ahora está el debate del aborto, el debate que ustedes vieron, o que habrán participado y que seguramente tienen opinión fundada, y que seguramente cuando salgamos de esta situación de emergencia vuelva a darse el debate. El aborto es una restricción a la vida. Entonces, ¿podrá reglamentarse? Sí, se puede reglamentar. ¿Eh? Pero lo que está en debate es el derecho a la vida, y el derecho a la vida está en la cúspide de esta pirámide de derechos que admite muy poca reglamentación. Hoy nuestro Código Penal tiene una restricción que es el aborto eugenésico, ¿no? El aborto cuando la justicia permite a la madre abortar cuando está en riesgo de vida o cuando ha sido ese embarazo producto de una violación. No hay ningún riesgo, médicamente está todo bien, pero la madre dice, no, estoy embarazada porque fui violada. Probada que sea la violación, puede abortar. Pero son las únicas dos limitaciones que existen al derecho a la vida. Y algunos fallos judiciales, más que nada en la provincia de Buenos Aires, importantes, que se han dado, no sé si se los comenté acá o en otro curso, a veces me confundo, hace ya algunos años, ¿no? Una madre que estaba embarazada y tenía el feto, tenía esa enfermedad que se estaba desarrollando sin cerebro y fue detectado al tercer mes. Y el planteo es, y fue un planteo, un debate importante, porque esperar 6 meses más para que nazca una persona que iba a morir cuando nacía, porque no tenía viabilidad, iba a morir cuando nacía, y condenar a la madre a estar 6 meses más llevando adelante un embarazo que ella sabía que era inviable, con los estragos psicológicos a ella y a la familia que esto genera, o autorizar el aborto. Y esto llegó a la Corte de la provincia por vía de persalte, y la Corte de la provincia autorizó rápidamente, probado que fuera médicamente este tema, autorizó. Al margen de la legislación, ahí yo creo que fue un fallo muy, muy importante de la Corte, una enfermedad muy rara,
que se da muy de vez en cuando, en donde no había riesgo físico para la madre, donde no era producto de una violación, pero era continuar un embarazo inviable, porque por la falta de cerebro, no me acuerdo cómo se llama la enfermedad, por la falta de cerebro, o por la falla del cerebro, falta, este chico cuando nacía moría. Entonces, bueno, no condenar estos meses a la familia y a la madre principalmente a este tema. Pero fíjense que más allá de esto no hay, más allá de esto no hay. Y con el tema del debate del aborto, la posibilidad del aborto, eh, que es una cuestión que pertenece al fuero interno o íntimo de cada uno de ustedes, y que no importa mi posición, sino que importa que ustedes tengan y admitan una y que la puedan elaborar, se va a dar lo mismo, ¿no? De aprobarse la ley va a ser una limitación al derecho a la vida, con etapas, controlada por el Estado, con discernimiento y voluntad, perfecto. Pero es un debate es un tema que se debate sobre este derecho, que admite este debate. Otro derecho conflictivo, la propiedad, fíjense, los procesos de expropiación en la Argentina, o las tomas de tierra. La toma de tierra genera el debate de la propiedad individual. Si el Estado tiene que intervenir, por más que la tierra esté ociosa. Si yo me compré un campo y quiero ver cómo crecen las margaritas, me siento y miro cómo crece. ¿Qué puede hacer el Estado? Cobrarme más impuestos por tener una tierra improductiva. Que de hecho es así. El que tiene una tierra que produce paga menos que el que tiene una tierra improductiva. Pero si yo quiero comprarme una hectárea para ver cómo crecen los árboles, no puede el Estado venir a sacármelo. O sí, a través de un proceso de expropiación. Porque dice, bueno, pero es un buen lugar para hacer un hospital. Bueno, vamos a discutirlo. Pero no puede permitir que vengan otros a ocuparme la tierra y mirar para otro lado como si fuera un conflicto meramente jurídico donde el Estado no participa. Entonces, hoy en la Argentina tenemos este debate, el de la vida, el de la propiedad, que son derechos que están, según el Mejián, en los primeros escalones de la cúspide de esta pirámide. Y después tenemos estos derechos que nos están afectando a todos, el acceso a la educación, a enseñar o a aprender, el acceso al trabajo. Hay un montón de amigos que no están trabajando, que se están fundiendo directamente. Tiene un restaurante, un gran amigo mío cerró su restaurante, 40 empleados, o los chicos que tienen las cervecerías, o el que quiere transitar por la ruta para ir a visitar a un pariente y no lo puede hacer. Entonces, fíjense cómo el Estado, según los procesos de emergencia o no, puede restringir hasta el punto de hacer inviable el ejercicio de un derecho. Por eso, y vamos a dejar acá, la palabra clave es alterar. Vamos a seguir mañana con este tema, estudien el artículo 28, principio de razonabilidad, alteración o no, exceso de reglamentación de un derecho. A veces la ley regula un derecho y el ámbito ejecutivo o administrador, mediante su decreto reglamentario, lo regula tanto, lo reglamenta tanto que lo hace inaplicable, Vamos a poner un pequeño ejemplo y dejo. En la década del 90, el gobierno del presidente Menem, había un grave problema en la Argentina porque no estaba tecnológicamente avanzada en la cuestión de migraciones. Y la gente en ese momento, con el famoso 1 a 1, había un boom de turismo y el argentino entraba y salía, se iba a todos lados, se iba en auto, caminando, en colectivo, en avión, en barco. Entonces, la Dirección Nacional de Migraciones establece la necesidad de tecnificar los puestos de migración y los pasos fronterizos para poder identificar científicamente y no como antes con el papelito a la gente que entraba y salía. Entonces porque esto generaba una necesidad de una inversión importante en equipamiento, perfeccionamiento de gente, sistemas de computación, programas, las máquinas, ponen
lo que se llamó la tasa migratoria. La tasa migratoria era 90 pesos por persona. 90 pesos, que en aquel momento eran $90 por persona. Entonces, cuando uno pasaba por un puesto de migraciones, tomó un avión en Ezeiza para irse a Europa, ya las compañías de turismo, ya cuando te vendían el pasaje, te incrementaban la tasa migratoria. Pero cuando vos te ibas en auto a Brasil, a Uruguay, a Chile, a Bolivia, la tasa migratoria te la cobraban en la frontera. Gente, algunos lo tomaron bien, otros lo tomaron más o menos, hasta que a los primeros días un matrimonio argentino, papá, mamá y 3 hijos, se van de vacaciones a las cataratas del lado argentino y un día se les ocurre ir a ver las cataratas del lado brasilero. Claro, cuando pasa por el puesto migratorio le dicen 1, 2, 3, 4, 5, 9 por 5, 45, señor, tiene que pagar 450 pesos de tasa migratoria. Pero el tipo le dice, pero mire, yo entro al territorio brasilero, estoy 2 horas y vuelvo. No importa, que está saliendo del país. Sí, pero 2 horas. 450 pesos, que eran $450, no tan caros como el actual. Bueno, el tipo dice que no. Y comienza un proceso. Cuando vuelve a Buenos Aires, inicia un reclamo, primero administrativo, después judicial. Y esta tasa al final se declara inconstitucional, no por la existencia de la tasa, no por la necesidad de que se pague un derecho administrativo al Estado que regula y organiza y mejora el sistema migratorio, sino porque era excesiva y se la reduce considerablemente. Entonces, fíjense ustedes cómo funciona el tema de la alteración. ¿Está bien que haya una tasa migratoria? Está bien. ¿Está bien que se genere toda una tecnología para determinar científicamente qué argentino entra, quién sale? Hoy cuando van al 6, uno te pasa el pasaporte por una máquina, te la escanean, y si se pone roja la pantalla, sonaste, te está buscando el Interpol. Bueno, toda esa tecnología cuesta. Todo ese sistema de migraciones cuesta, y está bien que exista. Ahora, $90 por persona. Entonces, la reglamentación alteraba el ejercicio del derecho. ¿Cuál es el derecho? Entrar, salir del territorio argentino. Se había reglamentado desde el punto de vista económico algo tan gravoso que me limitaban la posibilidad de salir. Si me voy 20 días a Europa, pago $90, porque lo amortizo en los 20 días. Pero si me voy 4 horas a Brasil, o 2 días a Brasil, $90 incide en el costo. Entonces, ahí pueden ver ustedes la cuestión de la alteración. La reglamentación del derecho altera su ejercicio y lo puede tornar inaplicable. Vamos a dejar acá, vamos a seguir mañana con otros ejemplos. Estudien el artículo 28 de la Constitución y que tengan un buen día. Hasta luego. ¿Alguna pregunta? ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno, chao, hasta luego.